Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería comentar algunas cuestiones para esta semana. Em, Como ustedes saben, la escuela ha tomado la determinación de que se enviara eh, una vez por semana material para trabajar. Bueno, en mi caso particular no les voy a mandar esta semana nada nuevo para leer. Ustedes ya tienen un envío que hice esta semana de rosas, que son unas cuantas páginas para ir leyendo, y les quería aclarar que no es que faltan páginas, sino que fui seleccionando las que me parecieron más importantes. Así que bueno, lo que vamos a hacer esta semana en este envío puntual es ayudarlos un poquito a la lectura de qué es lo más importante que tienen que tener presente. Bueno, eso por un lado. En principio, antes de comenzar con esto, les quería cerrar de alguna manera y agradecer la participación de unos cuantos chicos, que no era una actividad con nota puntualmente, sino una cuestión más que nada, eh, digamos, de desempeño global, ¿no? Que fue este trabajo optativo de Dorrego y de las causas de su muerte. Recibí una enorme cantidad, digamos, de pensamientos de ustedes, digamos, de propuestas, de ideas, de qué les pareció, quién puede haber sido. Bueno, eh, salvo uno o dos que realmente no era puntualmente lo que esperaba, en general está bastante bien lo que escribieron. Sí, es verdad, el tema de Dorrego formaba parte del Partido Federal, claramente. La Valle del Unitario, la guerra con Brasil, por supuesto, también tenía que ver, el enojo, bueno, todas estas cuestiones que ustedes dijeron, que de alguna manera son las que están en el libro, son ciertas, pero, pero se considera como el principal motivo, ¿sí? Que si no me equivoco hubo dos chicas que lo pusieron. El principal motivo tenía que ver con eh, que Rivadavia, que Rivadavia había permitido eh, la instalación de una empresa inglesa para la explotación digamos, la explotación minera en la ciudad de Famatina, en el pueblo de Famatina, en La Rioja, y que esta empresa inglesa lo había puesto en el directorio a Rivadavia como una especie de gerente, ¿no?, de esta empresa. Esto por supuesto era ilegal porque Rivadavia estaba cumpliendo funciones, digamos, políticas y no podía y no corresponde legalmente tener un cargo político y ser un empresario a la vez, ¿no? Eh, que esto es lo que investiga Dorrego, esto es lo que Dorrego denuncia en un diario propio en la ciudad de Buenos Aires, y estas cuestiones son las que ya a Dorrego muchos lo empezaron a mirar mal y muchos empezaron a pensar la manera de quitárselo de encima. Están esas dos cartas que yo les decía que eran importantes también de leer, ¿sí? La de Cruz Varela y la de Salvador María del Carril, que son las que sugieren y presionan a, a la Valle para que produzca, que mate, ¿no? Básicamente que sea el encargado de matar a Dorrego. Pero bueno, la cuestión es que son una suma de situaciones, pero quizás la menos conocida, ¿sí? Por eso les decía que hay una historia oficial, que es la historia que más que nada se dice, se cuenta, que a veces puede ser cierta, a veces más o menos, porque como que la van, digamos, coloreando o la van reinterpretando, cambiando. Y después hay una historia que es esta, ¿no? Que es esta historia, quizás en general se la llama revisionista, ¿no? Que trata de justamente revisar ciertos temas y buscar otras opciones, ¿sí? Y el caso de Dorrego forma parte claramente de esta situación, ¿no? Eh, que Dorrego haya sido fusilado porque Lavalle estaba enojado porque firmó
la guerra, el final de la guerra con Brasil no parece realmente, digamos, una decisión tan, digamos, tan clave, porque de hecho ustedes saben que el mismo Dorrego, muchos me lo escribieron, el mismo Dorrego le escribe una carta a su esposa diciendo que no sabe por qué lo van a matar. Pero bueno, cerrando este tema, Rosas, Juan Manuel de Rosas, ya era una persona conocida en la provincia de Buenos Aires, estanciero, dueño de muchos campos, un hombre rico, ¿sí? Va a de alguna manera vengar la muerte de Dorrego, va a pelear de alguna manera por su amigo. Él le había recomendado a Dorrego en su momento que no lo enfrentara a Lavalle porque no estaba en condiciones, su ejército no estaba preparado para esto, sin embargo Dorrego no hizo caso. Bueno, y terminó como terminó. Sin embargo, Rosas va a luchar con Lavalle y en un momento lo va a llegar a atrapar y lo van a terminar matando a Lavalle. Lavalle llegó a escapar, estuvo varios años en distintas partes, distintas provincias argentinas, ¿no? Un poco de incógnito, hasta que ya Rosas con poder y autoridad, eh, con el cargo de gobernador de Buenos Aires, ¿no? Se lo va a continuar persiguiendo, va a mandar gente a buscarlo hasta que lo van a encontrar y lo van a terminar matando a Lavalle también, en el norte de nuestro país. Bueno, pero antes de llegar a eso se produjeron dos enfrentamientos, que eso estaba en un envío anterior que yo les dije, el pacto que termina con el pacto de Canuelas y el pacto de Barracas, que son, bueno, en donde se va a determinar el final de este enfrentamiento provisoriamente entre Lavalle y Rosas, la amnistía, que dijimos que significaba la palabra amnistía, significaba el perdón. Bueno, Rosas va a estar como líder, digamos, de la campaña, es decir, del campo digamos, argentino, del suelo argentino, en cuanto al control, digamos, militar de las zonas. Eh, y fundamentalmente cerrar este enfrentamiento que fue el pacto de Canuelas. Sin embargo, se van a seguir enfrentando. Un poco más adelante se va a firmar otro pacto, que es el pacto de Barracas. Sí, que fundamentalmente lo que ese pacto hablaba es que se afirma la autoridad de Rosas y que, bueno, va a ser Viamonte el que asuma como nuevo gobernador. De alguna manera, tanto Rosas como Lavalle lo acepten, ¿sí? A Juan José Viamonte. Va a durar muy poco, Viamonte como gobernador no va a tener demasiada autoridad. Bueno, el texto de alguna manera da a entender como que Viamonte hacía las cosas que Rosas le decía, ¿no? Bueno, cuestiones que cerrando el año 1829, porque todo esto que hemos charlado, el final de la guerra con Brasil, lo de Lavalle, el asesinato de Dorrego, los pactos, todo pasa en el mismo año 1829. Bueno, cerrando, digamos, este año, eh, Rosas asume como gobernador de Buenos Aires. Esto también hago un pequeño paréntesis porque hubo alguno que otro que decía que, de los trabajitos que me mandaron, que Dorrego había asumido como el nuevo presidente cuando renunció Rivadavia, y eso no es así. Rivadavia fue el único presidente. Después va a haber, por supuesto, muchos más, pero tenemos que esperar muchos años para que haya nuevo presidente. Dorrego asume como gobernador de Buenos Aires. Cuando lo fusilan a Dorrego, va a asumir Lavalle temporariamente, después viene Viamonte y después Rosas. Que Rosas va a cumplir 3 años como gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo el hombre más fuerte del país. Sin embargo, ustedes si van mirando el material que les di, en las páginas 56 y 57 hay unas bases, digamos, un armado de ya los dos grandes, no podría decir, digamos, partidos entre comillas, ¿no? Pero ideologías de la época, que eran los unitarios y los federales, ¿no?
Los unitarios, y si miran lo que dicen que son unos cuadritos, ¿sí? Fíjense en esas páginas, que tienen ciertas cuestiones que se parecen bastante. Tanto los unitarios como los federales invitan a otras provincias a unirse a esta alianza. Es una alianza ofensiva-defensiva, es decir, bueno, se van a defender en caso de un ataque o van a atacar ellos. En el caso unitario, Paz va a ser como líder, ¿no? de la agrupación. Se habla de hacer un congreso, de reunirse un nuevo congreso, bueno, y admitir nuevas provincias. El pacto federal también tiene algunos puntos en común. Se van a unir contra cualquier otra invasión extranjera, van a invitar también a otras provincias a firmar el pacto. En principio, si ustedes miran la cantidad de provincias que había en uno y otro, pareciera que los unitarios son muchos más, porque fíjense la cantidad de provincias. Unitarias tenemos a Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero. Y en el caso de los federales, de gente de Rosas, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y después se va a unir Corrientes. O sea, 4 provincias, ¿no? Contra muchas más del lado unitario. Lo que se podía decir, y que esto también lo va a tener en cuenta, se va a hablar mucho este año, el litoral, por el lado federal, ¿sí? Con estas provincias, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, contra el interior, como se lo llamaba, ¿no? El interior del país. Recordemos que, porque ustedes estarán pensando, faltan provincias. Bueno, en realidad en la zona del norte había zonas, por ejemplo, lo que hoy es Chaco, Formosa, estaba ocupada por indios. Parte de esas provincias en ese momento digamos, correspondían a Paraguay, eran paraguayas, después va a haber una guerra que ya vamos a ver más adelante. Y el sur de nuestro país, ¿no? Digamos, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, no existían estas provincias. Estaban todas en poder de, como se mal llama, indios, ¿no? Pueblos originarios, ¿no? Aborígenes, indígenas, tantas denominaciones que tienen, ¿no? Todas estas comunidades en ese momento todavía estaban controladas por ellos, ¿sí? Bueno, los 3 años que está Rosas en el poder son de relativa paz, más allá de que los unitarios no estaban conformes, ¿sí? con tener un líder, digamos, federal. Insiste mucho Rosas con el pacto. Se le insiste, se le propone a Rosas varias veces por qué no firmar una constitución, por qué no hacer una nueva constitución, y Rosas se negaba, no quería. Él decía que con el pacto federal estamos bien. Y lo que insistía Rosas es que solamente las provincias que firmaran el pacto, que se aliaran al pacto federal, iban a ser las provincias que iban a tener la libre navegación de los ríos. Este es un tema importante. La libre navegación de los ríos era fundamental para poder comercializar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar las provincias que formaban parte de ese pacto federal, recordamos Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, ¿no? Pensamos ¿qué ríos pasan por ahí? Bueno, tenés el río Paraná, ¿sí? Tenés el río Uruguay, que evidentemente estas provincias necesitaban, ¿sí? Necesitaban claramente esos ríos para poder comercializar, ¿sí? Bueno, más allá de estas cuestiones, como les decía, sigue habiendo algunos enfrentamientos que son triunfos de Rosas, pero se puede decir que esos 3 años fueron de relativa paz. Rosas pedía las facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Bueno, si analizamos las palabras, facultad, la palabra facultad tiene que ver con tener un poder, tener una facultad
No lo piensen como un edificio, ¿no? Como uno piensa en la universidad. No, no. La palabra facultad significa tener un poder. Y extraordinario, si analizamos la palabra y la separamos, extraordinario significa que es algo fuera de lo común. ¿Sí? Ordinario es algo común, extraordinario es algo fuera de lo común. Entonces, las facultades extraordinarias tenían que ver con esto, ¿no? Con que pedía Rosas que le dieran ese poder para él tomar decisiones. Y a su vez también pedía la suma del poder público. ¿Y la suma del poder público qué es? Bueno, la suma de los tres poderes. ¿Sí? La suma de los tres poderes, recuerden, empezamos a recordar el año pasado, Montesquieu, ¿no? Las constituciones. Bueno, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La suma de los tres poderes. Rosas quería los tres poderes. ¿Para qué? Para crear leyes, para juzgarlas, para tomar decisiones políticas, militares, económicas. ¿Sí? Debemos tener un control absoluto de la situación. Bueno, la verdad es que a Rosas no le van a dar, ¿sí? ¿Quiénes tenían que darle? Bueno, la legislatura, el Congreso le tenía que dar esa autorización. No se lo van a dar. Bueno, Rosas no se hace demasiado problema, cumple los 3 años y se retira. Desde 1832 hasta 1835 no tenemos a Rosas dentro de funciones públicas. ¿Sí? Él va a volver a su trabajo como estanciero. Era muy querido por los peones, ¿sí? Por los trabajadores del campo, porque él era de tomar con ellos mate, de comer asado, ¿sí? De preocuparse por las familias. Esto está documentado, ¿no? Muchas de las personas que vivieron esa época dejaron por escrito estas cosas, ¿no? Cómo Rosa se preocupaba por saber sobre la situación personal de sus trabajadores. Y bueno, muchos trabajadores lo querían. Y era una época de caudillos. El caudillo es esto. El caudillo es una persona que es líder, que es jefe, que te da trabajo, que te ayuda, te acompaña, pero tenés que serle fiel. ¿Sí? Entonces Rosas le daba todo esto, pero cuando te necesitaba, tenías que estar con él. ¿Y cuando necesitaba a esos peones, a esos trabajadores? En las guerras, en las rebeliones, en los enfrentamientos, ¿no? Bueno, y contaba con ellos. Pero bueno, Rosas va a comenzar lo que se llamó la primera campaña al desierto. Digamos, acá tiene que ver mucho qué historiador escribió, ¿no? Para ver a quién creerle, si fue tan así o no. Algunos historiadores que no lo quieren para nada, Rosas, van a decir que Rosas salió a matar indios para quitarle las tierras. Otros historiadores que lo admiran a Rosas van a decir, no, en realidad Rosas lo que hizo fue pactar con los indios. Es decir, bueno, no te ataco a cambio de que, bueno, me des esta porción de tierra, ¿no? Un reparto. Algunos historiadores dicen que en realidad tenía muy buena relación con algunos caciques, ¿sí? Algunos jefes indios. Otros historiadores dicen que en realidad era un poco y un poco, ¿no? Con algunos tuvo alianzas y con otros, cuando no aceptaban las órdenes de Rosas, eran atacados. Bueno, más allá de esta situación, de una u otra situación, pasaron esos años. La situación se empieza a complicar acá, fundamentalmente en Buenos Aires. Otra vez empiezan las rebeliones unitarios y federales, ¿no? Hasta que se produce una muerte muy importante, que es la de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era un caudillo, ¿sí? Otro de estos caudillos, ¿sí? De la época muy importante, es riojano, que bueno, a veces peleaba a favor de los unitarios, se peleaba a favor de los federales, pero bueno, en un momento va a ser asesinado eh, por orden de un gobernador, ¿sí? Eh, cordobés, unitario, y que, bueno, esto va a conmover mucho a la opinión pública de esa época y van a generar otra vez el regreso de las guerras entre unitarios y federales. ¿Quiénes gobernaban en Buenos Aires? En Buenos Aires, durante los 3 años que no estuvo Rosas, gobernaron 3 distintos
gobernadores Balcarce, Viamonte y Massa, ninguno de los tres le encontraron la vuelta a la situación y lo llamaron a Rosas. Que Rosas volviera y calmara la situación como lo había hecho antes. Rosas dijo que no tenía ningún problema en volver, pero ¿qué pidió a cambio? Pidió lo que no le quisieron dar antes, las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Esta vez se lo dieron y empezó el segundo gobierno de Rosas. Un gobierno que va a durar, no 3 como el anterior, va a durar 18. Pero eso, bueno, lo vamos a hablar ya en la próxima semana. Vayan leyendo, chicos, por favor. Esta semanita es para esto, para ayudarlos en la lectura, ¿sí? Porque seguramente la próxima semana les voy a dejar alguna actividad para trabajar, para entregar, ¿sí? Así que bueno, seguramente la otra semana les voy a mandar un nuevo video para ayudarlos a avanzar con el segundo gobierno de Rosas, que es largo, ¿sí? Que hay varias cosas que tienen que tener en cuenta que son importantes, ¿sí? Les mando un beso enorme a todos. Cuídense, saludos a sus familias, ¿sí? Y bueno, que tengan una linda semana.